¿Existe o no existe plusvalía en Ecuador? Hay muchos factores que inciden en la plusvalía. Ecuador es el metro cuadrado más barato de la región. Pierdes 25-30% en la segunda venta. Sectores que claramente se nota que perdieron plusvalía. La Mariscal. Se construye para todos, se vende para todos, siempre hay comprador. Claro. Más rápido, más lento, lo que sea. Bienvenidos a Entre Muros, donde hablamos de inversiones inmobiliarias y un poco más. Mi nombre es Juan Pablo Arevalo. Hola, Marcos. Hola, Juan Pablo. Yo soy Marcos da Fonseca. Una vez más, tercer episodio, que estamos acá justamente en Entre Muros. Y hoy en día un tema interesante, un tanto como polémico, como nos gusta, como siempre, ¿no es cierto? Porque yo creo que es un tanto cuanto polémico porque nadie topa en el tema y principalmente porque hay muy pocos datos sobre el tema, ¿no? ¿Existe o no existe plusvalía en Ecuador? La gran pregunta. Primero entender que plusvalía es el rendimiento, mejor dicho, plusvalía es lo que obtienes a través de los años por la propiedad que compras. Es esa ganancia, ese porcentaje que se va apreciando la propiedad cada año en función del valor en que compraste. Hay muchos factores que inciden en la plusvalía, pero antes de eso veamos algunos datos importantes. Sobre todo, tenemos en nuestro estudio tenemos algunos datos de México, de Colombia, de Perú, pero me gusta este dato de Ecuador. ¿Sabes cuál es el precio promedio del metro cuadrado en Ecuador? Claro, hoy día el precio promedio del metro cuadrado, ¿no? Justamente por estudios recientes estamos hablando ahí de un 1.230 dólares del metro cuadrado. Pero ¿sabes cuál es el más interesante? ¿Cuál? Que Ecuador es el metro cuadrado más barato de la región, ¿no? Entre todas las ciudades que estamos hablando, tú tienes ahí Ecuador el más barato, después obviamente tú tienes ciudades que vienen obviamente desde Colombia, los más caros. Bogotá, hay lugares en Bogotá que llegan a los 5.000, 6.000 dólares del metro cuadrado. Perú, Lima. Entonces, Ecuador todavía es un país con metro cuadrado súper barato. Y ahí está el tema de la plusvalía, ¿no? Pongamos ahí. Y claro, justamente dentro mismo de ese tema de Ecuador, hay otro dato súper interesante que justamente lo estaba revisando acá y dice que algunos de los factores que contribuyen para el problema de la plusvalía es la inestabilidad económica y la recesión, obviamente económica, los problemas con los retrasos en los trámites y la alta carga burocrática, falta de incentivos, baja confianza del consumidor y la sobreoferta de proyectos. Vamos a hablar de eso. Eso es una de las cosas que como consumidores de ladrillos, como consumidores de bienes, de activos inmobiliarios, pues nos preocupa. Compramos, ganamos al comprar. ¿Cómo medimos eso? Al final del día, eso no es negocio, comprar una propiedad en diferentes actores. ¿Qué factores, como acabas de mencionar, inciden en esa decisión? ¿Y qué debería conocer el comprador, el inversionista, para poder adquirir una propiedad, ¿no? Hay varias palancas ahí de las que se puede hablar. Con el dato que mencionas de 1.230 el metro cuadrado, a mí, claro, tú tienes información, por tu conocimiento, por tu experiencia, tienes información de eso, pero te cuento mi experiencia como comprador. No hay un dato real, o sea, no hay una fuente como el INE, Ecuador en cifras o alguna fuente para que en el Ecuador podamos adquirir, o sea, ver el dato real a la fecha de el precio cuadrado y de si hay o no plusvalía, ¿no es cierto? Entonces, como no hay un dato real, mi experiencia como comprador es que tú compras un proyecto que está sobrevalorado por los amenities, por la moda, por el momento en el que está el proyecto. El constructor logró sacar muy buenos precios, pero cuando tú quieres vender ese inmueble, pierdes 25-30% en la segunda venta. Entonces, desde mi perspectiva, ahí no hay plusvalía, no me gané nada. Claro, y ahí hay un tema interesante, lo que acabas de decir, ¿no? Y algo que pasó en el tema cuando hubo ese boom petrolero en Ecuador, ¿no es cierto? Que tú tenías ahí desde unos 2010 a 2016, 17, donde todo que se construía se vendía. Así es. Y empezabas vendiendo el metro cuadrado tal vez en 1.200, terminabas en 1.500 y se vendía.
El problema es que se termina todo ese boom, se termina toda esa parte y ¿qué pasa? La persona que compró al metro cuadrado más caro, que es el metro cuadrado, un ejemplo, ¿no? De $1,500, cuando la persona coge y quiere vender, el nuevo proyecto ya está más barato y ya está perdiendo dinero. Entonces, te voy a dar un ejemplo porque me gusta ese tema, me parece muy interesante. Yo durante un tiempo fui corredor inmobiliario, ¿no? Siempre comento eso. Y cuando fui corredor inmobiliario, justamente capté un departamento en la Granda Centeno, ¿no? Capté un departamento en la Granda Centeno. Actualmente en crecimiento la Granda Centeno. Actualmente en crecimiento, pero cuando yo capto el departamento en la Granda Centeno, ¿qué pasa? Departamento de 110 metros cuadrados aproximadamente, y el dueño me dice, mira, él compró el departamento aproximadamente en el año, justamente estaba por la parte del boom petrolero, ahí que estamos hablando, 2015, 2016, él compra el departamento y me dice, yo quiero ganar el departamento $185,000. Compra a 165, quiere vender en 185, porque él pone $20,000 de acabados, entonces él no quiere perder el dinero de acabados que puso dentro. Pero no hay un análisis del mercado, la competencia. No hay nada. Paso varios meses con el departamento, me pregunta la persona, en esa época, la broker de la franquicia, me pregunta, Marcos, ¿por qué no ves el departamento? Hagamos un análisis, y recién fuimos a hacer un análisis. El análisis era que el departamento que estaba al frente, mientras yo estaba vendiendo el metro cuadrado de $1,750, el de al frente, que todavía era nuevo, recién por estrenar, estaba en 1,650. Entonces, es eso, ¿no? ¿Dónde están los números? ¿Pero por qué? ¿Quién conoce los números? ¿Sí me entiendes? Y lo que acabaste de decir al inicio, no tienes una base, un banco de datos, porque la única manera que tú tienes de saber ese número es, finalmente, yo pido tanto por el departamento. A ver, aquí me parece interesante. Perdona que te corte, pero no, tranquilo. ¿Cómo analizo yo el mercado? ¿Cómo estudio? O sea, yo quiero vender. Yo te digo con la experiencia, yo quiero vender ahora departamentos que he adquirido en proyectos y me pagan menos. Entonces, siento que no he ganado en plusvalía. Ahora, ¿cómo yo debo analizar el mercado para saber en qué momento vender o qué consideraciones debo tomar en cuenta para poner el precio, por ejemplo? Pero, por ejemplo, en esa parte de ahí, esa franquicia en realidad tiene una base de todo lo que se comercializó dentro de la franquicia. Tienes data. Tiene la data de la franquicia. Entonces, la franquicia dice, bueno, lo que se vendió en ese sector, el metro cuadrado, el precio, las especificaciones es de tanto. Y ahí obviamente es cuando tú sacas un análisis para saber el precio del metro cuadrado en base a esa base, ¿no? Pero entonces yo como vendedor natural, como dueño del inmueble, no tengo acceso a esa información a menos que lo haga con un profesional. Un ejemplo, sí, que tienen que hacer obviamente ese análisis para saber. No hay dónde buscar esa información. Esa información, y es súper interesante, durante mucho tiempo, porque obviamente estamos hablando de, primeramente, no estamos hablando de una vivienda, puede ser nueva o puede ser usada, pero principalmente es cuando son proyectos nuevos es más fácil, obviamente, el dato es más fácil encontrar. Pero cuando es vivienda usada es más complejo. Porque lo que deberíamos tener a nivel nacional sería una base integrada entre todas las notarías, vamos a poner así, a nivel nacional, donde se ingresan los datos y ahí tú sabes qué se vende y el valor que se vende en cada sector para que cualquier persona, entre comillas, pudiera ingresar a esa base y sacar esa información. Y no existe actualmente. O si existe, no es pública, porque yo tampoco he encontrado. No he encontrado, yo no conozco, no lo sé si existe o no, la verdad. Eso es un buen punto. O sea, si está por ahí, hay que, aunque sea investigado y no se encuentra. O sea, es un dato que podemos buscar para el próximo podcast. Sí. ¿Cierto? Porque finalmente es eso, no es una información o un dato que está a la vista de todos. Y claro, si tú entras, no es que tienes ese valor exacto del metro cuadrado, ¿no? Entonces, claro. Un poco es al ojo, entonces. Un poco es al ojo. Pero el profesional sí tiene información. El profesional normalmente que está en el sector, obviamente, que ya está varios años, que conoce, etcétera y tal, tiene esa información mucho más clara, ¿no? Hace un análisis, ¿no es cierto?, que se llama el mundo inmobiliario, un ACM, obviamente, busca esos datos y pasa. Por eso que muchas veces, porque hay otro tema interesante, ¿no? Porque a veces la persona dice, no,
no voy a contratar un corredor inmobiliario porque me economizo el 3%. ¿no? Así es. La mayoría de las personas no saben ni que hoy en día los corredores cobran un 5%. Las franquicias o los buenos corredores cobran valor. ¿Por qué? Justamente por eso, por esa información, por saber el precio de mercado, por saber a quién vender, dónde está el mercado. Okay. Porque el grave problema que muchas veces pasa dentro del mercado es justo, tienes una propiedad, la quieres vender, pones un precio acima del valor de mercado, la quemas a la propiedad. Pasa un año ahí colgada en parciales. Pasa. ¿Y por qué no vendo? ¿Y por qué no vendo? Porque está fuera de valor de mercado. Okay. Entonces el corredor es lo que te va a decir, no, ¿sabes qué? Estamos vendiendo mal, hay que reajustar. Que finalmente todo el mundo quiere ganar. Está bien, pero hay un problema que es justamente lo que estamos comentando. ¿Existe o no existe plusvalía en el país? ¿No es cierto? Yo como propietario pensaría que si mi propiedad se apreció, que yo voy a recibir un valor mayor al que pagué e invertí, en este caso, como nos cuentas del Grande Centeno. Pensaría yo que tendría derecho, digamos así, a ganar algo, ¿no? Pero la realidad es que a veces sí y a veces no. Literal, pero no es, y es eso, el tema es tan interesante y complejo que finalmente es como estamos comentando, a veces sí, a veces no. A veces sí, si es que yo compro, tal vez, vamos a poner ese punto, ¿no? Un terreno, nuevos sectores que hoy en día están, vamos a poner así, un poco más en boom y que están ganaron mucha plusvalía. Sí. Puembo. Sí. Tengo un amigo que compró una finca en Puembo hace 10, 15 años atrás. El metro cuadrado le costaba $20, $25. Hoy está a $200. Hoy en día está en $200. Así es. Ganó. Ganó, por suerte. Ya. O porque existe otro punto importante. El sector de la ciudad se fue hacia Puembo. Uh-huh. ¿No es cierto? Las personas que viven hoy en día tal vez en diferentes partes como Cumbayá, tienen poder adquisitivo alto y dicen, no, yo no quiero más estar en Cumbayá porque hay demasiados proyectos también, hay demasiada gente, me voy a Puembo. ¿No es cierto? Pero ahí tú tienes otro punto interesante. Sectores que claramente se nota que perdieron plusvalía. La Mariscal. La Mariscal, así es. ¿Sí o no? Yo llegué a Ecuador, 2008. ¿Dónde crees que me iba de fiesta y de farra, como dicen acá? La Mariscal, todos pasamos por ahí. ¿No es cierto? Y era ahí todo prendido, increíble, y todos los hostales y hoteles y todo. Hoy en día pasas por la Mariscal y no hay nada. ¿Qué pasó? Y hubo un tiempo en que realmente la ciudad se comprometió con la Mariscal y se dieron muy buenos desarrollos, negocios, o sea, empezó a subir la plusvalía por el sector. Era costoso comprar por el sector, pero volvió a caer. Entonces, no depende solo de tu momento de compra, depende de varios factores, como por ejemplo que la ciudad tenga políticas en ese sector. Claro. Que el mismo, a la final el mercado decide, que el mercado decida pasar por ahí, decida comprar por ahí, consumir por ahí. Creo que hay varios ítems que nosotros deberíamos ir como mapeando para poder determinar compro o no compro, gano o no gano. Mira, ¿qué pasa en la República, por ejemplo? Compras una propiedad en la República del Salvador o en el borde de la Carolina. Compras una propiedad y resulta que cuando la quieres vender, el mercado no te paga lo que pagaste. Pero si es un buen sector, está todo a 15 minutos caminando, tienes buenos amenities, buenos servicios. ¿Qué pasó? Todo cerca. Todo cerca. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué se depreciaron esas propiedades? Yo creo que tal vez... Claro que venimos de una pandemia, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Tú hablaste del boom petrolero 2010, y luego 2019, venimos de una pandemia, o sea, la situación del país también ha tenido complicaciones en cuanto a su estabilidad política, en cuanto a los temas de seguridad, pero algo pasó porque se perdió hasta el 30% del valor en algunos casos, ¿sí? Claro, entonces hay un punto interesante, lo que acabas de comentar, ¿no? También tenés un tema que es... Hay personas o el sector, independientemente si es república o no, tal vez ya compras a un precio de mercado que está sobrevalorado.
Entonces, claro, acabas comprando de un precio sobrevalorado que cuando vas a intentar ingresar al mercado y vender y piensas que va a tener justamente esa plusvalía y esa plusvalía no ocurre, ¿no? Porque claro, hay datos interesantes, ¿no? Que es justamente las palancas, vamos a poner así, ¿no? Para esa plusvalía. Uno de ellos es movilidad. Movilidad. Hoy en día, lo que tú tienes obviamente alrededor del metro, esa es una plusvalía. Debería existir una plusvalía. Si existe o no, todavía no tenemos los datos. No se sabe. No se sabe, pero Así es. se debería haber una plusvalía. ¿En Quitumbe hay plusvalía? Excelente. Justamente a todo lo que está alrededor del metro. Quitumbe debería tener su plusvalía, porque si hoy en día tú estás en Quitumbe, estás justamente por donde está la estación de metro, y estás cerca de la estación y llegas a tu trabajo en 20 minutos y antes hacías una hora en el tráfico, debería haber una plusvalía para esa propiedad. Así es. Y el sector también ha sido mejorado por la ciudad, ¿no? Claro. Aumentó. Claro, entonces, si se dice, si se escucha y se dice que el metro se va a extender hasta Calderón, ¿no es cierto? Calderón, Carapungo. Ese sector ya debería estar pensando, oye, vamos a tener una plusvalía por acá. Porque te soy sincero, si yo supiera que existiera un metro de acá al Valle de los Chillos, yo viví en los Valles de los Chillos mucho tiempo, como 10 años aproximadamente, me encanta el sector, pero el problema del tráfico es la movilidad para mí. Y eso le ha hecho perder valor, mucho valor. Si hay un metro que me lleva en 20 minutos allá y me trae en 20 minutos a Quito, excelente. Entonces, eso debería dar la plusvalía al proyecto. Obviamente, ahí estamos hablando de todos los servicios que están alrededor de la misma regeneración. La regeneración que causó el metro, por ejemplo, Quitumbe, ¿no? El mismo ejemplo, se regeneró todas esas zonas, la Jipijapa, la Plaza de Toros, o sea, todo eso se regeneró. Y mira, por ejemplo, una parte que creo que lo estaban haciendo bien hace algunos años y finalmente creo que se perdió esa plusvalía ahí, era justamente la parte del centro histórico. No sé si te acuerdas que hubo un proyecto que limpiaron todo el centro histórico. Así es, que iban a ir las embajadas, estaban en eso, o sea. Y era un sector que se iba a quedar súper bonito, empezaron a poner hoteles, empezaron a poner lofts, empezaron a poner otra cosa. Y la gente dice, no, el centro histórico en realidad va a ganar plusvalía, es un otro valor. Y te lo comparo principalmente porque, como te comentaba en el otro podcast, yo cuando estuve en Panamá en el mes de diciembre, y me fui al centro histórico. Y los mayores inversionistas hoy en día, no a nivel de Panamá, a nivel mundial, están comprando propiedades y están prácticamente poniendo un centro histórico nuevo en Panamá. Entonces encuentras departamentos de $500,000, $1 millón, pero sabes que va a haber esa plusvalía, pongamos así. Sabes que hay un proyecto, dándote un dato, en Bogotá, en el centro de Bogotá, donde está el estadio El Campín. Se está gestando un proyecto para reformar el estadio, hacerlo, pues traerlo a tiempo actual el estadio, o sea, modernizarlo, pero también regenerándose todo el sector alrededor. Es interesante ver ese proyecto para ver cómo se va haciendo un poco de regeneración urbana ahí, cómo esto de movilidad, de la regeneración urbana, de todos los servicios cerca de la ciudad de 15 minutos, está pasando ahí poco a poco. Va a tomar varios años, pero eso va a hacer que suba el precio de la propiedad por ahí, que es un barrio un poco desolado ahí por el Campín. Pero existe una receta o pasos a considerar para tener plusvalía, para uno no perder en plusvalía. Yo creo que hay que tomar en cuenta que también a veces pasan cosas como lo de la Mariscal. Claro. Que hay regeneración urbana, que le meten todos los servicios, que la ciudad apoya, el gobierno local apoya para que se recupere la zona y la zona no prospera. Claro, entonces, pero ahí tú ves también, hay otro tema interesante, ¿no? Ves que pasa también que son justamente estos corredores que existen, ¿no? Y, por ejemplo, tú tienes el corredor de la misma 10 de agosto, ¿no? Y tú ves que la 10 de agosto hay que hacer un trabajo ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que esas zonas urbanas no se las puede perder, porque finalmente tú ves que las personas van saliendo, se van a ir a otras partes. Hoy en día, ¿qué busca mucho la gente? La gente busca, bueno, me voy a
Caminar, Tumbaco. sí. Zonas, vamos a poner de zonas, ¿no es cierto? Me voy a Tumbaco, un ejemplo, ¿no es cierto? Me voy a Cumbayá. Entonces hay zonas que se empiezan a se empiezan a quedar abandonadas. Se abandonan Eso mismo. por migrar a estos polos que están en desarrollo. Y se va, creo que es un fenómeno de las ciudades, ¿no? En planificación urbana te habla mucho de ese fenómeno, de cómo mitigarlo. Porque ahí, solo para completar la idea, si tú tienes lo que acabas de decir al inicio, 1 metro cuadrado en Quito, ya, en la República, pongamos así, $2,000, 2,200, 2,500, que sea. 3,000, 3,500. Lo que aguante el número, Sí, pongamos sí. así, ¿no es cierto? Pero claro, dices, bueno, me voy a Tumbaco, donde tengo 1 metro cuadrado de $1,500, 1,400. Áreas verdes, más espacio. Lo único problema, obviamente, es la movilidad, el túnel, etcétera y tal, pero la gente dice, no, me aguento, pero vivo en una casa. Así es. No vivo en un departamento, ¿no? Y eso fue uno de los graves problemas que pasó con el tema de la pandemia. La gente empezó a buscar mucho más casas que departamentos. Y alejadas de la ciudad, que Claro. tengan jardín, que tengan patio amplio. Y eso, Que tenga todo ahí. Entonces la gente dice, no, me voy a afastar de la ciudad porque pandemia. 2 hijos, el perro, el gato, metido en un departamento de 70 metros cuadrados, 80. Bueno, 1 metro cuadrado a 2,000, son 160,000. Me voy a Tumbaco, me compro una casa de $120,000. Claro. Es la realidad. La realidad. Pero el problema ahí es justamente eso. Tú compras esa casa ahora. Ya, supongamos, tú compras esa casa ahora. Te voy a dar un ejemplo real. Porque son los números que a veces no encajan, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y Que qué es hay que importantísimo, hacerlo? hay que hacer, porque yo creo que haya o no plusvalía, sea rentable o no, o sea, es parte del mercado, ¿sí? Se construye para todos, se vende para todos, siempre hay comprador. Claro, Más rápido, más lento, lo que sea, pero aquí el ejercicio es hacer los números. claro. Y tener justamente ese ejemplo, esa idea de ese ejemplo real, ¿no es cierto? Yo justamente lo saqué porque me pareció interesante y lo saqué con números para podermos entender mejor la diferencia, La dinámica de la o compra. la dinámica de esa compra, ¿no? Entonces, supongamos que tú vas a comprar una casa de $100,000 y ahí das una entrada de 5,000, ¿no? Estoy hablando acá, obviamente, de un crédito hipotecario, pongamos ahí. Vas a hacer un financiamiento de 95,000 y vas a pagar en un plazo de 25 años Ok. o 300 meses a una tasa de interés anual de 4,87. Saqué eso obviamente de un banco, que es la tasa VIP. Obviamente que lo VIP hoy va hasta los 105,900, si no me equivoco. Claro, entonces la fórmula es súper interesante porque dice, claro, si tú vas a pagar eso en los 25 años, dice que los pagos mensuales de totales hasta completar los 25 años, vas a terminar pagando $163,000. Wow. Pero tienes que sumar la entrada que ya diste de 5,000. Entonces, los intereses que vas a pagar son de $68,000. Wow. Increíble. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, compraste una casa de $100,000, pagaste $168,000, ¿no es cierto? $68,000. Cuando la quieras vender en 25 años te van a ¿Cuánto pagar. va a costar? ¿No es cierto? Claro. Porque es otro dato súper. Te comiste toda la plusvalía pagando los intereses. Los intereses. Y es otro dato súper interesante. Más del costo de mantenimiento de la propiedad. Y es algo súper interesante. Mira, esto nos da la puerta para la siguiente pregunta. ¿Comprar o alquilar? Comprar o alquilar, ¿no? Claro, porque finalmente ahí viene ese tema. Y ahí solamente para terminar con esa idea del valor, ¿no? Que saqué acá y que lo tengo acá, etcétera y tal. Yo hice el mismo ejercicio, pero si es que tú pagas en 10 años. ¿Y cómo No. funciona? Y el ejercicio te dice la misma entrada de 5,000,
los pagos mensuales en 10 años y dice que estarías pagando al final $125,000. O sea, estarías pagando $25,000 adicional y 25%. Sí, y si tenemos en cuenta que la plusvalía más o menos estimada son entre el 2 y el 4%, o sea, la podrías vender al menos al mismo valor. Claro. Al menos al mismo valor, que traído a tiempo presente, pues hay una ganancia ahí. Claro, pero ahí algo súper importante, y ahí es donde llegamos otra vez. Es el tema de que tú tienes ese valor sobre la mesa, compraste la casa en 100,000, pagaste 25 años de la casa, pagaste 168,000, ¿no es cierto? Después de 25 años, ¿cuánto te cuesta la casa? Así es. Un consejo que me dieron a mí hace muchos años cuando empecé en el mundo inmobiliario a comprar mis primeras propiedades era: el negocio está en comprar, no al vender. Haz los números antes de comprar para que te cuadren cuando vayas a vender. Claro. ¿Sí? Lo más importante aquí, creo yo, la plusvalía existe, es un hecho, se da, pero hay que entenderla, hay que calcularla, hacer números sencillos. El ejemplo que acabas de poner. ¿Cuánto voy a pagar mensual? ¿Cuánto voy a dar de entrada? ¿Cuánto me va a costar? Al final del día, ¿voy a poder vender eso a un valor superior al que pagué? Y siempre haciendo este análisis creo que puedes tomar una mejor decisión. Claro, tener una mejor idea más clara sobre el mercado. Pero yo creo que ese tema nos va a dar varios otros podcasts. Así es. Y yo creo que va a ser súper interesante que podamos futuramente, ya en los próximos episodios, traer a alguien que finalmente tenga esos datos así en mente, claro, y que nos diga finalmente la verdad, ¿no? ¿Existe? ¿No existe? ¿Dónde existe? Como tú comentabas, ¿no? Existe, obviamente, esa diferencia, pero yo creo que el más importante es entender hasta mismo lo que estamos comentando. Ok, voy a comprar una propiedad, voy a hacer una inversión, voy a alquilar esa propiedad, ¿cuánto voy a recibir? ¿En cuántos años voy a pagar esa inversión? No voy a alquilar, estoy pagando una hipoteca, estoy ganando, estoy perdiendo, ¿no? Creo que finalmente es por ahí todo ese tema. Y ese es un análisis que lo hacemos para comprar la casa donde voy a habitar. Claro, ¿sí? claro. Ahora, como inversión, deberíamos ser más prolijos, mucho más prolijos. Ya hemos hablado en capítulos anteriores qué se necesita para poder hacer de un bien inmueble una inversión. Entonces hay que hacer nuestra hoja de ruta, nuestro roadmap para poder ir viendo punto por punto, estoy cumpliendo con esto, estoy cumpliendo con esto, estoy cumpliendo con esto, para que al final del día los números cuadren. Claro, puedan salir del papel. Así es. Bueno, mi querido, creo que llegamos al final de nuestro tercer episodio. ¿Hay plusvalía o no hay plusvalía? A mí me encantaría escuchar todos los comentarios que nos puedan dejar, principalmente en nuestro canal y en las redes, y que puedan comentar. Y que nos puedan comentar también qué les gustaría escuchar más sobre el tema de plusvalía, para que nosotros podamos finalmente encontrar el experto que nos pueda enseñarnos y dar más claridad en el tema. La plusvalía la plusvalía la tiene quien llega antes, no que persigue modas o picos. Tema muy amplio, muy interesante para seguir discutiendo. Nos vemos el próximo jueves en todas las plataformas de podcast y aquí en este canal de YouTube. Un abrazo a todos. Marcos, muchas gracias. Como siempre, súper interesante. Gracias a ti y bueno, nos vemos en el próximo episodio.